Es decir, que hoy vamos a ver sobre el, el falso consuelo a los pecadores. Este es la manera de consolar a un pecador que se siente culpable por el pecado, que se siente culpable por lo que le ha hecho a Dios, por la manera en que ha vivido y que normalmente buscan un alivio, un consuelo, no sentirse mal, minimizar su pecado y busca algún ministro, alguna congregante, alguien que vaya a la iglesia, que le diga cómo está y qué puede hacer. Y básicamente el consuelo que busca es que él sienta alivio a su conciencia. Y como les decía, muchos ministros, teólogos, doctores en divinidad, no saben cómo hacer ese trabajo. No se diga miembros de la iglesia. No saben qué hacer cuando una persona se encuentra así bajo los dardos del Todopoderoso en su corazón, haciéndoles saber que es digno de irse al infierno. Entonces hoy vamos a ver este es uno de los cursos más importantes que tenemos. De hecho, esto es lo que se prepara la iglesia en la pre-campaña para poder tratar con los pecadores que vienen el día de la campaña. Esto es lo que se prepara a la iglesia, cómo hacerlo, para que todos estén en la misma página y todos puedan guiar al pecador hacia la salvación. Dice el texto Job 21:34, ¿cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Los tres amigos de Job insistieron en que las aflicciones que él sufría eran enviadas como castigo por sus pecados y eran evidencia concluyente de que él era un hipócrita y no un buen hombre como él afirmaba ser. De hecho, era Dios el que afirmaba que Dios era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y de hecho, ellos querían probar que si le estaba pasando algo malo era porque Dios lo estaba castigando. Básicamente este era el argumento de los supuestos amigos de Job que lo buscaban consolar. Se entabló un largo argumento en el que Job se refirió a todas las experiencias pasadas para demostrar que los hombres no son tratados en este mundo de acuerdo con su carácter, que no se observa la distinción en las asignaciones de la providencia. En otras palabras, Job empieza a demostrarles que hay muchos impíos que les va bien y no porque les va bien quiere decir que Dios pasa por alto su pecado o que no los va a castigar. Sus amigos mantuvieron lo contrario e insinuaron que este mundo también es un lugar de recompensas y castigos en el que los hombres reciben el bien o el mal de acuerdo a sus obras. Este es un error muy común. Alguien le está yendo bien y ellos asumen que es el favor de Dios sobre su vida. Cuando las bienes de este mundo es para los impíos. Muchas de las cosas que hay de este mundo son el trabajo mismo de la persona, las cosas que ellos han hecho. Eso no significa nada. Pero la idea que tenían los amigos es que recompensas y castigos es en este mundo y de acuerdo a sus obras. Y si Job le estaba yendo mal, era porque Dios lo estaba castigando. En este capítulo, Job demuestra, apelando al sentido común, a la observación común y a la experiencia, que esto no puede ser verdad, porque es un hecho que los malvados a menudo son prósperos en el mundo y en la vida. Y de ahí infiere que su juicio y castigo deben ser reservados para un estado futuro. Es el caso de muchos narcotraficantes que han hecho toda clase de maldad, sin embargo, están millonarios y la están pasando, logran con creces los antojos del corazón. Lo mismo tantos políticos, tanta gente corrupta
que hace lo que quiere y recibe todo el dinero y piensan que porque está así, Dios está con ellos. Y nada de eso es verdad, sino que Dios, el juicio y el castigo están reservados a un estado en el futuro, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Él está guardadito, nomás esperando el día de la destrucción cuando muera, cuando van a caer los juicios sobre el pecador. No es ahorita, es hasta después. Y en la medida en que sus amigos vinieron a consolarlo, pero al encontrarse en la oscuridad sobre este punto fundamental, no pudieron comprender su caso y por lo tanto no le pudieron brindar ningún consuelo, sino que aumentaron su dolor. Job insistió en que aún así buscaría consuelo en un estado futuro y los reprendió exclamando en la amargura de su alma: ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? O sea, el consuelo que estaban dando de ellos era un falso consuelo. Por lo tanto, lo que le estaban ofreciendo eran simplemente cosas falsas, cosas que no le iban a dar un consuelo. Mi propósito actual es hacer algunos comentarios sobre los diversos métodos empleados para reconfortar a los pecadores ansiosos, y mi intención es, primero, observar brevemente la necesidad y el propósito de instruir a los pecadores ansiosos. Segundo, demostrar que los pecadores ansiosos siempre buscan consuelo. Su objetivo supremo es obtener consuelo en su angustia. Tercero, señalar algunos de los falsos consuelos que a menudo se administran. Veamos primero la necesidad y el propósito de instruir a los pecadores ansiosos. La misma idea de ansiedad implica cierta instrucción. O sea, cuando la persona está bajo ansiedad, implica que hay que instruirlo para abordar esa ansiedad. Un pecador no estaría ansioso en absoluto acerca de su estado futuro, a menos que tuviera suficiente claridad para saber que es un pecador que está en peligro de castigo y que necesita perdón. Esto es lo que hace cuando se predica la verdad. Cuando se predica la verdad, se busca traer claridad, suficiente claridad. Número uno, que es un pecador. Y número dos, del peligro de castigo que se encuentra si no tiene el perdón, si no se salva. Eso es lo que se busca. Dependiendo de esta claridad que tenga en la mente, es la cantidad de ansiedad que él va a tener. Si no tiene suficiente claridad, no va a estar ansioso, porque no está realmente creyendo que es un pecador que va a tener castigo. Es como los que yo los veo ahí en la cárcel, a los presos, cuando están ellos, el fiscal trata de hablar con ellos y más bien el abogado de ellos tratan de hablar con ellos sobre el ofrecimiento que le está dando la fiscalía. Y suponiendo que el ofrecimiento de la fiscalía es decirles: ¿sabes qué? Te podemos ir a juicio. Sin embargo, si tú aceptas 25 años ahorita de cárcel, evitamos el juicio. Porque si vas a juicio y te van a encontrar culpable porque hay suficientes pruebas para encontrarte culpable, te pueden dar hasta vida. Yo me acuerdo de a una persona que le ofrecieron 15 años. Era un joven como de 29 años. Su amigo, el cómplice de él, ya le habían dado vida. Esto es cadena perpetua.
Y él, que fue el cómplice de él, le ofrecieron 15 años de cárcel. Si él aceptaba los 15 años, no se iba a juicio, esa iba a ser la sentencia y estaría nomás 15 años. Él rechazó esos 15 años, quiso llevarlo a juicio. Llevarlo a juicio es que la fiscalía va a presentar las pruebas de su culpabilidad a un jurado de 12 personas que no lo conocen a él, que no saben nada de la ciudad. Ellos van a ver las pruebas y ellos van a determinar si es culpable o inocente. Lo encontraron culpable, después presentó el caso, qué sentencia merecía de acuerdo a lo que había hecho y le dieron vida. Esto es cadena perpetua. Rechazó 15 años y después recibió una cadena perpetua. ¿Por qué sucede eso? Porque él en su mente se engaña y no tiene la claridad para saber qué tan grave es su pecado. Cree que no es tan grave. Cree que no merece, como él lo decía, no he matado a nadie. Sí, no necesitas matar a nadie para que recibas una sentencia larga. Entonces, cuando no tienen claridad de la gravedad de su pecado, no están ansiosos porque no ven el peligro de castigo que viene. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando no hay suficiente ansiedad. Pero los hombres son convertidos no por la fuerza física o por un cambio obrado en su naturaleza o constitución por el poder creativo, sino por la verdad hecha efectiva por el Espíritu Santo. Esa es la labor del Espíritu Santo, que la verdad que se predica la haga efectiva, suficientemente clara para convencer lo que es un pecador que merece ser castigado en el infierno. Y una vez que lo cree, es cuando entra en ansiedad, en preocupación, y es cuando él busca un consuelo, porque se siente muy mal. La conversión es ceder a la verdad. Es lo que es la conversión. Cuando la persona dice, he pecado, es cierto, yo soy ese hombre, yo estoy mal, yo he hecho todo eso, no tengo excusas, eso es lo que yo hice, eso es la conversión. Y por lo tanto, cuanto más verdad se puede hacer incidir en la mente, otras cosas siendo iguales, tanto más probable es que el individuo sea convertido. O sea, entre mayor verdad lo convenza a él que realmente es un pecador y que merece un castigo justamente, más es fácil que él pueda ceder a esa verdad y se convierta. A menos que la verdad incida en él, es seguro que no será convertido. En otras palabras, si la verdad no llega a él, no se va a convertir. Ahorita platicaban sobre que alguien, según esto, se convirtió porque de una voz que le dijo, ¿me aceptas? ¿Qué verdad tuvo para aceptarlo? ¿Qué verdad la hizo sentir a ella culpable y merecedora de un infierno? ¿Qué verdad le hizo ver que en ella misma no había nada bueno y que sus mejores obras eran trapos de inmundicia? Nada. Porque es lo que se requiere para saber que entonces soy un terrible pecador, he ofendido mucho a Dios y merezco un castigo. Las palabras fueron, ¿me aceptas? No hay nada, no hay verdad ahí. Por lo tanto, es seguro que no será convertido, no se convirtió. Si se hace incidir la verdad, no es absolutamente cierto que será efectiva. La persona la puede rechazar. Quedó bien convencido, pero no quiere decir, no se garantiza que será efectivo. Pero la probabilidad es proporcional a la extensión en que se haga incidir la verdad. En otras palabras,
la probabilidad de que se convierta la persona es proporcional a qué tanta verdad esta persona recibió. Cuanto más verdad haya recibido, tiene más presión sobre su mente, que es verdad, está más convencido, y eso le puede ayudar más a que ceda a la verdad y a que se convierta, a que camine a ello. Como te digo, no es irresistible. Esteban le predicaba a los sacerdotes: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Se puede resistir esa verdad. El gran propósito de tratar con un pecador ansioso es aclarar todas sus dificultades y oscuridades. Eso es lo que uno busca. Está ansioso, ¿por qué? ¿Se acuerdan cuando estaba, que les platiqué cuando estaba en León, estaba yo ministrando a un joven que estaba llore, y llore, y llore, y llore, y mientras yo ministraba a los otros, por fin le tocó el turno de hablar con él, y la primera pregunta era: ¿por qué lloras? O sea, ¿por qué él estaba ansioso? ¿Cuál era la fuente de su ansiedad? ¿Cuál era la fuente de sus lágrimas? Yo quería aclarar qué era lo que está pasando. Yo no sé lo que está pasando en la mente de él. Yo no sé por qué está llorando. Yo necesito saber qué lo hizo llorar. Y lo que lo hizo llorar era que se dio cuenta que ya no podía trabajar donde trabajaba. En otras palabras, no fue su tremenda culpabilidad, sino estaba pensando: ya no voy a trabajar ahí porque si me quiero ser cristiano, no puedo trabajar ahí. Entonces, no era que había ofendido mucho a Dios, ni que había ofendido a la gente, ni que había sido un desgraciado con todos. No era nada de eso. Era la pérdida de un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? ¿Cuál era su dificultad y oscuridad? Que él todavía estaba ciego en lo que le había hecho a Dios. Que él estaba llorando a su trabajo como si fuera un hijo muerto. Era lo que estaba haciendo. Entonces, sí podemos ver sentimientos, emociones muy fuertes, lágrimas, pero eso no significa que es por los motivos correctos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando está un pecador ansioso? Ver qué dificultades hay, qué oscuridades hay, cuál es el motivo de su ansiedad. Eliminar todos sus errores. En otras palabras, a él, ¿qué error tenía? Sí, llora, pero llora porque ofendiste a Dios. Llora porque has envenenado la mente a muchos jóvenes con el trabajo que tenías. Llora por el daño que has hecho a muchas madres de familia que corrompiste a sus hijos. Llora por eso, pero no lloras porque estás dejando un trabajo inmundo que es una abominación delante de Dios. Es lo que estoy haciendo: eliminar sus errores y dirigirlo a donde debe estar la razón de su llorar, de sus lágrimas. Entonces busco dirigir al pecador a quitar errores y a disponerlo que camine, que tenga los motivos correctos de sus lágrimas. Destruir todos los fundamentos de sus esperanzas de justicia propia. Constantemente yo escuchaba gente que dice: es que yo siempre he buscado a Dios. Es que yo siempre he buscado a Dios. O sea, como en defensa, porque se sentían culpables y querían que yo les hiciera eco hacia eso. En otras palabras, no eres tan pecador porque hay algo bueno en ti, que siempre has buscado a Dios. Ay, qué bueno que siempre has buscado a Dios. Entonces, él quería eh, eh, que le dijera algo así: ah, qué bueno que siempre has buscado a Dios y que siempre has querido tener eso, como que diciendo: hay algo bueno para ti. Entonces, y yo lo volteaba como lo hacía. Siempre has buscado a Dios y siempre lo has desobedecido a Él. ¿De qué sirve? ¿Qué tal si no lo hubieras buscado? Si buscándolo todavía le restregabas a Dios tus pecados a Él. Ahora imagínate si no. O sea, todavía estás peor que si nunca lo hubieras buscado. Porque tú lo buscas para restregar sus pecados delante de Él. En vez de dejar de pararlo, si lo has buscado, el que quiere buscarlo a Dios, quiere obedecerlo, quiere agradarlo a Él. Pero tú todo lo contrario.
Entonces, ¿qué hacía yo? Cambiaba, quitaba, destruía sus esperanzas de justicia propia. En eso se agarraba él como justicia propia, de que yo he buscado a Dios, como si fuera algo bueno en su vida. No, yo se lo destruía y se lo ponía como es algo malo en ti. Realmente no tiene ninguna justicia propia. Es más, ha sido peor. Eso es lo que hacía, que eso no valía como justicia propia. Barrer cualquier vestigio de consuelo que pudiera encontrar en sí mismo. O sea, de quitar cualquier cosa en las cuales a veces dicen ellos de que, bueno, pero cuando menos yo con el dinero ayudaba a los pobres. Entonces, ¿qué buscan hacer? Minimizar su culpa. Tratan de minimizar esa culpa buscando buenas obras para no sentirse tan pecadores. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, ¿cuál era mi trabajo? Barrer cualquier vestigio de esos. O sea, que lo estabas diciendo, sí, lo hacías para calmarte a ti mismo. Lo hacías para que tu conciencia no te acusara de lo pecador que eres. Lo hacías solamente cuando te daban ganas. Lo hacías solamente para agradarte a ti mismo, para hacerte pensar, ah, mira, no soy tan malo, mira, ayudo a los pobres. No lo hacías para Dios, ni lo hacías perfectamente por Él. De nuevo, barría el consuelo que se quería dar a sí mismo a través de sus buenas obras. Eso es lo que uno busca. Frecuentemente hay mucha dificultad en esto y se requiere mucha instrucción. O sea, en lo que le estaba diciendo hace rato, en muchos hay mucha dificultad de hacerle ver esa maldad, el estado del alma en que se encuentra la persona, desnudarla. Y muchos no saben cómo hacer esto. Muchos no saben porque tienen en su mente que ya no esté llorando, que esté tranquilo, que esté ansioso, como que su primera motivación es quiero calmarlo, quiero que esté apaciguado. No, ese no es tu primer trabajo. Tu primer trabajo es la verdad lo despertó, lo hizo sentir mal. Es guiarlo para hacerle saber lo que Dios pide de él. Los pecadores a menudo se aferran con un agarre mortal a sus falsos refugios. Lo que hacen, buscarse falsos refugios para no sentirse tan mal. Eso es lo que buscan. Y buscan cualquier cosa. ¿Por qué creen que en muchas iglesias se aprovechan de que den la ofrenda y den el diezmo y todo eso? Porque cuando la gente está dándole a Dios, ese es un falso refugio para ellos. No, pues yo le he dado mucho a Dios. Yo doy el diezmo, yo doy la ofrenda, yo a veces me piden dinero y yo les doy, presto mis carros, presto mis cosas. Todos esos, cuando la persona no está arrepentida, son falsos refugios. En otras palabras, quiere usar eso a su cuenta, a su favor. Dios, mira todos los buenos que estoy haciendo por aquellas cosas que no estoy haciendo. Es lo que quieren hacer. Quieren hacer una negociación de Dios entre sus buenas obras y las malas. Entonces, cuando hacen eso, son falsos refugios. Nada de eso le va a contar delante de Dios. Entonces, el pecador se aferra mucho a eso cuando no está arrepentido. Si van a estudios, si leen la Biblia, si hacen buenas obras, si dan esto o aquello, creen que eso vale en sustitución de una obediencia completa a Dios. De nada te sirve. Son trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, Dios no va a cambiar que tú obedezcas en todo a Dios por esas pequeñas obras que de vez en cuando haces. De nada sirve. Y eso es lo que buscamos aclararle al pecador. A eso lo buscamos instruir al pecador. El último lugar al que un pecador acude en búsqueda de alivio es a Jesucristo. ¿Por qué es el último lugar? Porque sabe que viniendo Jesucristo tiene que obedecerlo a Él. Y es lo que el problema. Ese es el punto de contención. No quiero obedecer en todo a Dios. Eso es.
no quiere obedecer en todo a Dios. ¿Por qué muchos se aferran a que la salvación no se pierde? Porque quieren tener como un seguro de salvación. Que aunque peque, como quiera entra el seguro de salvación y como quiera me salvo. Ese es el punto de contención. No quieren someterse 100% a Jesucristo a obedecerle. Y buscan otras maneras en las cuales tenga alivio sin que tenga que venir a Jesucristo. Entonces, ese es el gran punto de contención, el no querer someterse y vivir para Jesucristo. Los pecadores preferirían ser salvos de cualquier otra forma en el mundo. Preferirían hacer cualquier sacrificio, incurrir en cualquier gasto o sufrir cualquier dolor que simplemente entregarse como rebeldes, culpables y perdidos solo a Cristo para la salvación. Esta es la última forma en que están dispuestos a ser salvos. O sea, ellos están dispuestos a ese sacrificio. A veces tú los ves ahí y es triste cuando van de rodillas ahí a la Basílica de Guadalupe. ¿Qué quieren hacer? Quieren hacer ese sacrificio para ver si Dios se lo toma en cuenta y eso le cubre sus pecados. Quieren hacer cualquier gasto, ofrenda, dinero. Quieren estar dispuestos a sufrir cualquier dolor si Dios acepta mi dolor en sustitución de obedecerle a Él. No quieren venirse ni ser conocidos como rebeldes, culpables y perdidos y venir así a Cristo. Quieren guardar su apariencia. No quieren dar en su soberbia, no quieren ser conocidos como lo que son. Un rebelde, culpable y perdido que viene a Cristo. No, prefieren ellos sufrir, hacer cualquier otra cosa, menos ser conocidos así. El mero hecho de apoyarse solo en Cristo quita toda su justicia propia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo nada bueno en mí que alegar para venir a Él. Por eso vengo a Cristo. Porque no tengo ni una sola obra buena en mí. Porque todo el árbol está maldito. Todas mis obras están malas. Antes de venir a Cristo, no hay nada bueno en mí. Y aniquila su orgullo y autosatisfacción tan completamente que son muy reacios a adoptarla. O sea, no quieren aceptar lo malo que son. Quieren sacar algo bueno en ellos. Quieren rescatar algo de bueno. Alguna buena obra que hicieron, cuando no saben que todas las motivaciones que lo movía antes era el egoísmo. Si algo nos movía a nosotros para hacer algo, era el egoísmo. Era para que nos tomaran en cuenta, era para que me gustara, era para mi placer, era porque me convenía, era para que otros me vieran. Yo, todo desembocaba en mí. Eso es, todo lo que se hacía antes, lo hacíamos para nosotros mismos y no para Dios ni para el bien de nuestro prójimo. Por eso, todo nuestro ser, no había ni una sola obra buena, no había nada bueno. Entonces tengo que apoyarme en Cristo porque en mí nada bueno hay. Pero es tan cierto en filosofía como en la realidad que esta es, después de todo, la única forma en que un pecador puede encontrar alivio. ¿Cuándo? Cuando renuncia a su egoísmo. No saben que el peor de los males de una persona es su egoísmo. Es el mismo. Es que él busca lo suyo propio. Es que no ve por nadie más. Y de ahí nacen las envidias y las codicias y los celos y los adulterios y todo, porque está buscando nomás lo suyo propio, su placer, su beneficio.
Y cuando no lo tiene y el otro sí tiene, arde de envidia porque el otro sí tiene. Porque quisiera lo que el otro tiene. ¿Quién se está causando ese mal? Él solo. Él solo se inflige ese mal a sí mismo. Porque si estuviera contento con lo que Dios ha estado, no tendría envidia. No anhelaría lo que el otro tiene. No tuviera celos de alguien que hiciera lo mismo. No estaría codiciando otras cosas que él no tiene. Si está contento como Dios lo ha puesto y acepta todo lo que Dios pone para él, se acabaron sus problemas. Pero no es así. Él quiere seguir siendo el rey, vivir para sí mismo, y por eso es que la única forma en que puede encontrar alivio es viniendo a Cristo, renunciando a sí mismo, negándose a sí mismo. Si Dios intentara aliviar a los pecadores y salvarlos sin humillar su orgullo y apartarlo de sus pecados, no podría hacerlo. Tiene que humillar su orgullo. Por eso dice la palabra, deshaces como polilla lo más estimado de él. Y eso es lo que busca hacer Dios. Busca humillar a la persona totalmente, exhibirlo. ¿Para qué? Para que todo vestigio de justicia propia, de orgullo, de hacerse sentir bien, desaparezca. Y solamente Él busque la justicia que viene en Cristo Jesús. ¿Por qué pasamos las personas hacia el frente para que rindan su vida? Para hacer, decir, si tú eres ese pecador, pasa acá adelante. Queremos que no tome en cuenta lo que el hombre diga, sino nomás lo que Dios diga. Aquellos que buscan su reputación no quieren hacer eso, porque no quieren que los hombres sepan, yo soy ese pecador, yo soy ese hombre malo. Quieren guardar su apariencia. Entonces, por eso muchos no pasan. El orgullo los detiene ahí en la silla donde están. No, pues yo lo puedo hacer desde acá. Y ahí están. ¿Cuál es la razón por la cual no quiere pasar al frente? No quiere ser exhibido como el vil pecador que es. Y entonces, mientras está su orgullo atado con él, nunca se salva. ¿Por qué lo hace uno llamado? Porque queremos que enfrente su soberbia, renuncie a ella y venga humillado hacia Dios. Porque ante Dios lo estamos llamando a que se rinda. Muchos no entienden eso. Creen que es por el mismo egoísmo, sacan todas sus defensas acusando al pastor, al evangelista, a alguien más, por decirles que quieren exhibirlos y todo eso. No, es que estamos haciendo una cirugía de corazón. Queremos quitar la soberbia que está ahí, eso es como una piedra, como la piedra de Lázaro que le evita que salga de ahí y se pueda salvar. Ahora bien, el objetivo de instruir a un pecador ansioso debería ser guiarlo por el camino más corto para lograr esto. O sea, el camino más corto para que reciba alivio de su ansiedad. Es llevar su mente por la ruta más corta a la conclusión práctica de que en realidad no hay otra forma en que pueda ser aliviado y salvo, sino renunciando a sí mismo y descansando solo en Cristo. Eso es lo que buscamos. Que renuncie a sí mismo, que se niegue a sí mismo y descanse solo en Cristo para todo. Y viva solo para Cristo. Es el camino más corto. Es el camino más corto para darle alivio al pecador que se siente culpable de sus pecados. Muchos sienten tanta culpabilidad que quieren confesar sus pecados, pero luego entran en otra trampa. Creen que el confesarlo ya es una buena obra. Y solamente lo único que están haciendo es porque la conciencia los acusa tanto que quieren desfogarse al sacar eso.
realmente es un engaño. Se desfogaron sacando eso, ya se sienten tranquilos porque ya sacaron lo que llevaban dentro, pero aún así todavía no están dispuestos a obedecer a Cristo. De nada sirvió. De nada sirvió. Ellos creen, no, pues es que ya me humillé porque ya confesé todo. No, lo hiciste para calmar tu conciencia, que te acusaba de todo eso. No lo hiciste porque habías ofendido a alguien o otra persona. No lo hiciste por eso. Eran otros motivos. Querías descargar tu conciencia. Y eso ocurre mucho en las entrevistas con los detectives, cuando alguna persona, algún delincuente, está ante un detective y entonces de pronto dice, ya no aguantaba tantos años guardando este crimen que había hecho. Y entonces lo confiesa y como que descansa. Es un falso descanso ese. El confesarlo no es que haya descansado. Se siente descansado porque en su mente creen que al confesarlo ya es una buena obra y ya estoy bien con Dios. No, no estás bien, porque eso no sustituye tu obediencia a Cristo. Eso no sustituye el renunciar a ti mismo, el que descansas en Cristo. Entonces, por eso es de que se necesita saber realmente por qué hace lo que hace, porque esa es la razón que queremos saber. ¿Cuál es el motivo que hay detrás en lo que está haciendo? Para lograr esto de manera efectiva se requiere una gran habilidad. Se requiere mucho de escuchar atentamente qué es lo que la persona está diciendo. Y cuando la persona está diciendo algo, ¿por qué lo dice? Y siempre examinando los motivos, la intención de por qué hace las cosas. Ahí es donde podemos encontrar los porqués de su conducta y poder saber cómo guiarlo a la persona. Se requiere un conocimiento profundo del corazón humano, o sea, de cómo es egoísta el corazón humano, cómo tiene una intención de buscar lo suyo propio en todo lo que hace. Yo he mencionado mucho el pasaje ahí de Juan, cuando Jesús, ahí en Juan capítulo 6, cuando Jesús acababa de multiplicar los panes, de hecho ya lo iban a hacer rey. La gente lo quería ya hacer rey porque había multiplicado los panes. Y después de eso, ahí andan buscando a Jesús. ¿Dónde está ahí? Y va a un lugar y va al otro buscando a Jesús. Y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús podía identificar la intención que había detrás de la búsqueda de Jesús. Así es como cuando dicen, no, yo siempre he buscado a Dios. Sí, lo has buscado a Dios por los panes, para que te sane, para que te saque de los problemas que tienes, para que te dé dinero, para que te sane de la enfermedad. O sea, siempre con una intención egoísta. Jesús lo detecta e inmediatamente corrige las intenciones, le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, el conocimiento profundo del corazón humano es que el corazón es perverso, es egoísta, busca siempre lo suyo y cuando no ha habido una salvación, siempre va a estar perverso y egoísta. No va a haber nada bueno en él. Se requiere una comprensión clara del plan de salvación. O sea, que el plan de salvación es renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo y estar dispuesto a vivir para Jesús obedeciéndole a él. Una idea precisa y definida de lo que un pecador debe hacer para ser salvo. Bien clarito, ya lo está escrito en la palabra. Arrepentidos
y creen y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos es dejar tu vida pasada, tanto de tus intenciones como de tu manera de vivir. Convertíos es que seas cambiado de un pecador a un santo. Eso es lo que es. Eso es lo que es el nuevo nacimiento. De un pecador a un santo. Dirigirlo a él. Saber hacer esto de manera efectiva es una de las habilidades más raras en el ministerio en la actualidad. Como les decía al principio, hermanos, hay teólogos, hay ministros, hay cantidad de gente que no sabe hacer esto, que no sabe mirar a la persona y dirigirla y llevarla a los pies de Cristo, porque no indagan qué es lo que está pasando en el corazón de la persona. No hacen preguntas, no hablan con ellos y no saben dirigirlos por lo mismo. Es angustioso ver cuántos pocos ministros y cuántos pocos profesantes cristianos hay que tengan en sus propias mentes una idea clara de la cosa que debe hacerse para que puedan ir a un pecador ansioso y decirle exactamente lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Son muy pocos. No saben qué hacer. No saben qué decirle y no saben cómo guiarlo al pecador.